Buen día, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a meditar el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 5 al 25. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo sacerdotal de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable, de acuerdo con los mandamientos y los preceptos del Señor. Sin embargo, no tenían hijos, porque Isabel era estéril y ambos de edad avanzada. Un día en que Zacarías cumplía su oficio sacerdotal ante Dios, porque le correspondía el turno a su grupo, fue elegido para entrar a quemar el incienso en el santuario del Señor, conforme a la costumbre litúrgica. Todo el pueblo permanecía afuera en oración mientras se quemaba el incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar. Cuando Zacarías lo vio, se estremeció y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración fue escuchada. Tu mujer, Isabel, te dará un hijo al que le pondrás el nombre de Juan. Te traerá felicidad e inmenso gozo, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que vuelvan los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, y así preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo sabré qué ocurrirá esto? Yo soy un hombre anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. Y fui enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no creísteis en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y les hacía señas porque permanecía mudo. Entonces comprendieron que había tenido una visión mientras estaba en el santuario. Cuando se cumplieron los días de su servicio litúrgico, Zacarías volvió a su casa. Después de estos días, su mujer Isabel concibió un hijo y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: el Señor hizo esto conmigo cuando se dignó quitarme aquello por lo que la gente me despreciaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, perseveremos a pesar de la adversidad, a pesar de que no tengamos una respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo a Dios. Perseveremos. Aquí este pasaje del Evangelio nos concentra atención en una pareja, un matrimonio, Zacarías e Isabel, que son de la familia
de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, Isabel, y Zacarías un sacerdote. Y dice en el versículo 8, los dos, o sea, un matrimonio, los dos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable conforme a los mandamientos y preceptos del Señor. Y a pesar de que ellos llevaban una vida justa, respetando y cumpliendo todos los mandamientos de la ley del Señor, no tenían hijos. No tenían hijos. Entonces podemos pensar, pero yo, ¿por qué me está pasando esto en mi vida? Si yo me esfuerzo, yo voy a misa, yo estoy en un grupo, yo oro. ¿Qué será? ¿Por qué me acontece esta dificultad en mi vida, este problema, esta enfermedad, esta crisis económica, estos problemas en el trabajo, estos problemas con alguien en la familia? ¿Qué será? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionarnos qué estará pasando, cuál es la causa de esto. Pero aquí tenemos un ejemplo de Zacarías e Isabel, que ellos, a pesar de que no tenían hijos, que sin duda después de casarse un gran anhelo es tener hijos. Y más aún cuando en la cultura judía se consideraba que los hijos son una bendición, y realmente que son una bendición aún en nuestros tiempos. Pero hoy, en medio de una sociedad que se promueve tanto, que se casan o a veces ni se casan y no quieren tener hijos, quieren vivir sin hijos, pues hoy muchos no miran los hijos como una bendición. Pero esta familia, este matrimonio, perdón, que desea convertirse en familia porque desea tener hijos y no puede tener, no empieza a culpar a Dios y deja de servir a Dios. No, ellos perseveran, siguen sirviendo a Dios. El sacerdote sigue sirviendo en el templo. Como matrimonio siguen perseverando en la oración, siguen clamando, siguen pidiendo tener la posibilidad de tener hijos, una descendencia. Y es por eso que cuando está Zacarías sirviendo ahí en el santuario, se le aparece el ángel Gabriel y le dice: no temas, Zacarías, no temas, tus súplicas han sido escuchadas. Dice, tus súplicas han sido escuchadas. Después de tanto tiempo, imagínense que ya eran de avanzada edad. En la cultura judía, pues no se acostumbraba a casarse tan viejos. Entonces, si ya eran de avanzada edad, es que tenían ya varios años que no podían tener hijos y habían perseverado en la oración, en la súplica de pedir un hijo, una descendencia. Y habían perseverado también en el servicio, en la fe en el Señor, en la fe a Dios. No habían abandonado la fe en Dios solo porque no habían obtenido una bendición, una petición que ellos habían estado rogándole a Dios. Entonces el ángel le dijo: tu mujer concebirá un hijo. Tu mujer concebirá un hijo. Y eso va a ser a su debido tiempo, le dice el ángel. A su debido tiempo, tu mujer Isabel concebirá un hijo. Hermanos, perseveremos. Zacarías dudó en ese momento. Aun cuando logró ver al ángel, logró ver que se le apareció un ángel a él directamente enviado de Dios para decirle, para traerle la respuesta a su oración, que le decía: tu súplica ha sido escuchada, llegó el momento en que se va a manifestar la respuesta de Dios y vas a tener una descendencia. Cuando recibe la respuesta, entonces no la creyó. Tanto, o sea, nosotros a veces cuando se repite mucho la oración, no tiene que ser una oración por costumbre, tiene que ser una oración viva, una oración con fe, que si realmente obtenemos la respuesta, si Dios nos responde, no ponerla en duda, la palabra, la respuesta, la promesa que el Señor nos da. Que a veces nos habla a través de su palabra, que a veces nos habla a través de la oración. Si el Señor dice algo a través de un ángel o de algún hermano o de la palabra, creámoslo.
Creámoslo y no lo pongamos en duda, porque el Señor responde y el Señor no nos va a engañar, el Señor no miente. Y el ángel le dijo, como no has creído, vas a quedar mudo hasta que se cumplan todas estas cosas que te he dicho, y se van a cumplir a su debido tiempo. Hermanos, Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y ese milagro, esa bendición, esa oración que estás clamando, el Señor va a responder y va a responder a tiempo, no va a llegar tarde. Si estás pasando por ese proceso, esa dificultad, esa consecuencia ante una mala decisión y quieres salir de ahí, ese tiempo de purificación, ese tiempo de preparación para que cuando llegue la bendición, la respuesta de Dios, la gloria de Dios, la respuesta de Dios a tu vida, estés listo. Porque sin duda, oigan bien, que la respuesta que tuvo Zacarías fue que iba a tener un hijo, pero no cualquier hijo, iba a tener a Juan el Bautista, el precursor, el que iba a ir adelante de Jesús, anunciando la conversión, anunciando que iba a venir Jesús, preparando el camino, allá en el camino, la voz que clama en el desierto, porque viene Jesús, viene el Mesías, el Salvador. Entonces no era cualquier hijo, tenía que estar preparado. Y entonces ese tiempo le sirvió de preparación para estar listo, para tener la fe, la convicción de que iba a recibir un hijo de Dios en su vida, que tenía que custodiarlo, orientarlo, dirigirlo hacia la misión. Y por eso el ángel explicó cuál era la misión de Juan, para que desde pequeño, desde el momento en que naciera, desde que estaba en el vientre de su madre, le fuera diciendo: Zacarías, tu misión es ser el precursor del Mesías, es ir adelante del Mesías, es predicar y hacer que muchos corazones se conviertan al Señor, que muchos corazones estén dispuestos. Y por eso el Señor le iba a dar a Juan el Bautista el espíritu y el poder de Elías para que lograra conquistar esos corazones para Dios, para que se salvaran. No era cualquier bendición, cualquier hijo, y por eso ese tiempo, un tiempo productivo, un tiempo de Dios, que Dios preparó a Zacarías e Isabel para recibir este hijo. Sin duda que el tiempo que estemos pasando por el crisol va a ser de purificación para prepararnos para la manifestación, la respuesta de Dios. Porque lo que estemos pasando va a ser para que se manifieste la gloria de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Perseverar y creer en la palabra de Dios, perseverar en la súplica, no dejar de servir al Señor. No, sea que obtengamos la respuesta de Dios favorable o que Dios nos diga que no, nosotros sigamos a Dios porque Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Sirvámoslo siempre, perseveremos en la oración como aquella mujer que clamaba justicia ante un juez injusto. Perseveraba en la oración y de tanto perseverar consiguió justicia de un juez injusto. ¿Cuánto más vamos a obtener respuesta y justicia de Dios Padre, que es justo, ante una súplica de un hijo? Claro que sí, pero tenemos que hacerla perseverante, la oración, y con fe, sin vacilar, creyendo y pidiendo como que ya lo estamos viendo, lo estamos recibiendo. El Señor tiene una respuesta para ti, hermano. Perseveremos en la oración, perseveremos en la fe y sigamos sirviendo al Señor, sigamos trabajando por su reino, porque sin duda ese tiempo de espera para recibir esa bendición de Dios es un tiempo de preparación para que cuando llegue el momento podamos actuar conforme a la voluntad de Dios y puedan verse los frutos, así como fue este fruto que fue Juan el Bautista, como fruto de esa oración, fruto de esa bendición para este matrimonio santo. Entonces, un hijo santo. Ese tiempo, hermano, que estamos pasando de dificultad es un tiempo también que es para provecho de nuestra alma. Sepámoslo ver desde la perspectiva de Dios, no desde nuestros sufrimientos, no de nuestro querer, sino del querer de Dios, de la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta, hermanos. Que Dios los bendiga y que pasen un feliz lunes.